Buenos días amigos, ¿cómo andan? Hoy es 13 de febrero de 2022 y ya que se habla tanto acerca de la ley de género y, y ponen muchos cucos acerca de esta ley, yo la leí por arriba y no vi nada raro. Lo que a mí me parece es que según cómo actúan los jueces es lo que afecta más, pero lo que está escrito no es tan disparatado. Por algo la firmó el Parlamento, ¿no? Por alguna razón la debe haber firmado el Parlamento, si no, no la hubieran firmado. Esta es la ley de violencia doméstica que voy a leer este capítulo. Como ven acá, fíjense. Ley 17.514, violencia doméstica. Decláranse de interés general las actividades orientadas a su previsión, detección temprana, atención y erradicación. El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en la Asamblea General, decretan: Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Decláranse de interés general las actividades orientadas a la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica. Las disposiciones de la presente ley son de orden público. Artículo 2. Constituye violencia doméstica toda acción u omisión directa o indirecta que por cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga o haya tenido una relación de noviazgo o con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio o por unión de hecho. Artículo 3. Son manifestaciones de violencia doméstica, constituyan o no delito. Violencia física. Acción, omisión o patrón de conducta que dañe la integración corporal de una persona. Violencia psicológica o emocional. Toda acción u omisión dirigida a perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una persona mediante la humillación, intimación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte la estabilidad psicológica o emocional. Violencia sexual. Toda acción que imponga o induzca comportamiento sexual a una persona mediante el uso de fuerza, intimación, coerción, manipulación, amenaza o cualquier otro medio que anule o limite la libertad sexual. Violencia patrimonial. Toda acción u omisión que con ilegitimidad manifiesta implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos destinada a coaccionar la autodeterminación de otra persona. Capítulo 2 de la Ley 17.514. Jurisdicción y competencia. Artículo 4. Los juzgados con competencia en materia de familia entenderán también en cuestiones no penales de violencia doméstica y en las cuestiones personales o patrimoniales que se deriven de ella. Artículo 5. Los juzgados y fiscalías son competencia en materia de familia, serán competentes asimismo para atender situaciones de urgencia en violencia doméstica. A tal efecto, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio de Educación y Cultura, a propuesta de la Fiscalía de Corte, determinarán en su caso el régimen de turnos para atender en horas y días hábiles o inhábiles todos los asuntos que requieran su intervención conforme a esta ley.
Artículo 6. Los juzgados de paz en el interior de la República, cualquiera sea su categoría, tendrán competencia de urgencia para entender en materia de violencia doméstica, pudiendo disponer de forma provisoria las medidas pertinentes establecidas en esta ley para protección de presuntas víctimas, debiendo elevar los asuntos al juzgado letrado de primera instancia correspondiente, necesariamente dentro de las 48 horas de haber tomado conocimiento de los hechos a cuya resolución se estará. Artículo 7. Toda actuación judicial en materia de violencia doméstica preceptivamente será notificada al fiscal que corresponda desde el inicio. El mismo deberá intervenir en todos los asuntos relativos a las personas e intereses de las víctimas de violencia doméstica. Capítulo 3. Legitimación del denunciante y llamado a terceros a juicio. Artículo 8. Cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia doméstica podrá dar noticia al juez competente en la materia, quien deberá adoptar las medidas que estime pertinentes de acuerdo a lo previsto en esta ley. Siempre que la noticia presente verosimilitud, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien lo hubiere dado. El juez de oficio o solicitud del Ministerio Público podrá llamar a terceros al juicio. Capítulo 4. Medida de protección. Artículo 9. En toda cuestión de violencia doméstica, además de las medidas previstas en el artículo 316 del Código General del Proceso, el juez de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público, deberá disponer todas las medidas tendientes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y seguridad personal, así como la asistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar. Artículo 10. A estos efectos podrá adoptar las siguientes medidas u otras análogas para el cumplimiento de la finalidad cautelar. 1. Disponer el retiro del agresor de la resistencia común y la entrega inmediata de sus efectos personales en presencia del alguacil. Asimismo, se elaborará inventario judicial de los bienes muebles que se retiren y de los que permanezcan en el lugar, pudiéndose expedir testimonio a solicitud de parte. Segundo, disponer el reintegro al domicilio o residencia de la víctima que hubiere salido del mismo por razones de seguridad personal en presencia del alguacil. Tercero, prohibir, restringir o limitar la presencia del agresor en el domicilio o residencia, lugares de trabajo, estudio u otro que frecuente la víctima. Cuarto, prohibir al agresor comunicarse, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar en relación con la víctima, demás personas afectadas, testigos o denunciantes del hecho. Quinto, incautar las armas que el agresor tuviera en su poder, las que permanecerán en custodia de la sede en la forma que ésta lo estime pertinente. Prohibir al agresor el uso o posesión de armas de fuego, oficiándose a la autoridad competente a sus efectos. Fijar una obligación alimentaria provisional a favor de la víctima, disponer la asistencia obligatoria del agresor a programas de rehabilitación. Número 8. Asimismo, se correspondiere resolver provisoriamente todo lo relativo a las pensiones alimentarias y, en su caso, a la guarda, tenencia y visitas. En caso de que el juez decida no adoptar medidas algunas, su resolución deberá expresar los fundamentos de tal determinación. Artículo 11. En todos los casos, el juez ordenará al alguacil o a quien entienda conveniente la supervisión de su cumplimiento y convocará una audiencia en un plazo no mayor de 10 días de adoptada la medida a los efectos de su evaluación. En caso de no comparecencia, el juez
dispondrá la conducción del agresor. Si las medidas dispuestas no se cumplen, el juez ordenará el arresto del agresor por un plazo máximo de 48 horas, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 21, 3, 314, 1, 374, numeral 2 y 374, numeral 3 del Código General del Proceso. Una vez adoptada la medida cautelar y efectuada la audiencia referida, los autos deberán ser remitidos al juez que venía conociendo el proceso relativo a las familias involucradas. Bueno, hasta aquí vamos a dejar. Nos quedaría algunos capítulos más, algunos artículos más, pero es demasiado largo toda la ley, pero vamos a seguir haciendo otros videos más. Bueno, espero que les sirva de instrucción para tener conocimiento de las leyes, que en vez de leerlas las pueden escuchar. Bueno, muchas gracias. Gral Popi los saluda. Hasta luego.